Hola, hola, buenas tardes amigos, compañeros. Nuevamente estamos aquí en la transmisión de la nueva reseña, del libro que fue ganador. Ya ven que habíamos propuesto 3 y el de Arráncame la vida fue el que ganó porque tuvo mucho más votos de los otros 3 y ese es el libro que hoy vamos a reseñar. Me gustaría recordarles un poquito de lo que hemos visto en todo lo que hemos visto el lapso de este mes, que han sido 12 lecturas tan bonitas, que son libros demasiado recomendables. Todos han tenido algo que se nos ha quedado. Un mensaje bonito. Aparte de los mensajes, novelas divertidas, entretenidas, que pues a mí me han llenado de mucho orgullo haberlas leído, porque pues no las había leído antes porque no me llamaban la atención, hasta que hubo alguien que me empezó a decir, ¿sabes qué? Léelo, te lo recomiendo. Y no, en realidad no me llamaban la atención, pero posteriormente dije, bueno, como tengo que hacer estos videos, dije, pues voy a preguntarle a la gente qué es lo que les gustaría hacer, ¿verdad? Yo creo que me estoy viendo demasiado repetitiva, y ya esto lo estoy haciendo en lo que empiezan a conectarse los compañeros y los amigos para esta nueva reseña. Bien, les comentaba yo que de estos 12 libros que han sido demasiado interesantes, que a mí me han gustado mucho, y que el único que pareciera que no estuvo del todo, pues sentí yo como que no les llamaba mucho la atención. Hola Jenny, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos nuevamente. Esperemos que lleguen más usuarios. Vas a ver, el día de hoy se va a poner esto bien suave. Este libro que vamos a reseñar el día de hoy, de veras a mí me ha hecho reflexionar en muchas cosas, aparte de que ya son, creo que es la tercera o cuarta vez que lo leo, y siempre me deja algo nuevo. Siempre me deja algo nuevo. La primera vez, fíjate que lo leí, yo lo leí en 1987 y no lo volví a leer hasta hace como un mes y medio. La semana pasada lo volví a leer y esta semana lo volví a leer, y cada que lo leo me deja cosas nuevas. Muy bien, aquí estamos. Hola María de Jesús Bautista, muy buenas tardes, qué bueno que me estás acompañando. Aquí estamos. Les comentaba yo del libro que se reseña el día de hoy, que es el de Arráncame la vida, de la escritora Ángeles Mastretta, una escritora poblana muy buena. A mí en lo personal, siempre que me preguntan cuáles son mis escritores favoritos, es Ángeles Mastretta, de los contemporáneos. Victoria Salinas, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con un nuevo libro aquí, mira, ganó Arráncame la vida. ¿Cómo ves? Se va a poner esto, pero súper candente. Nos vamos a esperar que se conecten más personas para que no nos tengamos que regresar a la reseña. Les quiero comentar algo antes de empezar mi lectura, para finalmente terminar con la reseña. Que estos 12 libros que se reseñaron en el lapso de un mes pasadito, como un mes y medio, han sido para mí como un parteaguas en la literatura, en mi vida de lectora, porque yo no leía para jóvenes, lecturas para jóvenes, aunque, hola amiguita Lidia, ¿qué tal? La primera mosquetera. Muy buenas tardes, qué bueno que ya están aquí, qué bueno que me están acompañando, me da muchísimo gusto que estén aquí nuevamente. Amiga, vamos a reseñar el día de hoy Arráncame la vida, ¿cómo ves? Ese está padrísimo, nada más que vamos a esperar que lleguen los demás mosqueteros. Bien, les comentaba yo, Lidia, de los reseñas pasadas, que a mí todos se me hicieron interesantes y todos me dejaron algo. El que sentí que como que no fue muy comentado por ustedes fue el de Mi cabello y yo. Pero si nos ponemos a analizar ese libro tiene mucho, demasiado
son demasiadas historias para un solo libro. Entonces, a mí se me hizo interesante precisamente por eso, porque son muchas historias en un solo libro. El cabello fue únicamente el pretexto, y ahí nos habla de muchas culturas, de muchas formas de vida, de muchas cosas que suceden en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, las burkas, ¿por qué se tapan la cara? ¿Por qué los hombres no les permiten mostrar la cara? Y así, de ese tipo de lecturas es el de Mi cabello y yo. Sería, pues, es que es un libro demasiado nuevo, creo que se lanzó hace un año en la FIL, y fue de los libros más vendidos que hubo en la FIL, y precisamente por eso como que no es muy reconocido, como que nos estábamos dejando llevar por la portada. La portada a mí no me dice nada. Al ver la portada de ese libro yo pensé que nos iban a enseñar a cortar el pelo o alguna de esas cosas, pero no. Resulta que al abrirlo, pues no, nada que ver, ¿verdad? Ahora sí que no se puede juzgar a un libro por su portada. Bien, les comentaba que el día de hoy vamos a reseñar el libro de Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, escritora poblana descendiente de italianos. Ella trae sangre italiana por parte de su padre. Su madre sí es mexicana, pero su padre es italiano. Entonces por eso es de lo fino de su cara, la estatura que ella tiene, por la descendencia que ella trae de sangre italiana. Nos esperamos un poquitillo para empezar con nuestra reseña, para esperar que se conecten otro ratito más. Ya ven que de repente el internet pues no tiene palabra de honor y de repente se va en algunas partes. Hoy estoy algo temerosa precisamente por eso, porque aquí está demasiado nublado. Hace ratito hizo demasiado aire, que se puso el ambiente blanco, pero como si hubiera llovido tierra. O sea, se puso feo. Dije, pues a ver si no se nos vuela con el aire el internet, y ya esto se terminó antes de empezar. Pero no, afortunadamente no, ya no está haciendo aire, pero sigue nublado. Esperemos que no nos caiga la lluvia más fuerte, porque hace rato llovió. Que no nos llueva más fuerte y se nos vaya la luz, ¿verdad? Porque eso estaría grave. Aunque la computadora queda cargada, esperemos que con esa carga que tiene, terminemos ya la reseña. Ahorita en un ratito más iniciamos con nuestra reseña. Mari, muy buenas tardes. Toñita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, yo creo que sí. Fíjate, Lidia, que en algunas partes de los municipios de aquí aledaños a Tlajomulco, se ve que llovió fuerte. Y aquí fue como que unas gototas gruesotas, pero fue una pasadita nada más. No fue nada anormal, no, porque vaya que para acá, para Santa Fe, llueve que da mello. Bien, pues mira, Mari, aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a todos los que están aquí. Les doy las gracias por acompañarme. Creo que la temática, la dinámica, de nuestra reseña, sí la vamos a tener que hacer de diferente manera, porque me doy cuenta que como que de repente se nos olvida. Y a mí el día de hoy, como que no me funcionó muy bien al principio la computadora, y no pude programar. Generalmente programo y ya se dan cuenta, pero hoy la computadora, no sé qué canijo le piqué, que no me quiso programar. Entonces dije, bueno, mejor me espero y ya transmito finalmente a la hora que es. Bien, les comento. Nuestro libro del día de hoy es el Arráncame la vida de Ángeles Mastretta. Quiero comentarles que Ángeles Mastretta es una escritora poblana, les repito, descendiente, lleva sangre italiana, pero por parte de su papá, aunque su mamá es mexicana. Ella ya es mexicana, ya es nacida aquí en el estado de Puebla. Y se puso a escribir una novela que a mí en lo personal me gusta muchísimo, que es Arráncame la vida. Ella plasma la historia de una pareja poblana de tal manera que
tal parece que nosotros estamos a un lado de ella cuando la está platicando, que estamos caminando por esas calles de Puebla tan bonitas, con tantos templos, con esa arquitectura que tiene. Así me imagino yo verme en esas calles, como un lector omnisciente, o sea, todos ahí caminando y yo como que a un lado o como que enfrente, atrás, viendo cómo va pasando la vida de esa gente en Puebla. Primeramente voy a leerles, para no hacer tan grande el asunto, voy a leerles el capítulo 4 de este libro, y dice así: tenía yo 17 años cuando nació Verania. La había cargado 9 meses como una pesadilla. Le había visto crecer a mi cuerpo una joroba por delante y no lograba ser una madre enternecida. La primera desgracia fue dejar los caballos y los vestidos entallados. La segunda, soportar unas agruras que me llegaban hasta la nariz. Odiaba quejarme, pero odiaba la sensación de estar continuamente poseída por algo extraño. Cuando empezó a moverse como un pescado nadando en el fondo de mi vientre, creí que se saldría de repente y tras ella toda sangre hasta muerte. Andrés era el culpable de que me pasaran todas esas cosas y ni siquiera soportaba oír hablar de ellas. ¿Cómo les gusta a las mujeres darse importancia con eso de la maternidad?, decía. Yo creí que tú ibas a ser distinta. Creciste viendo animales cargarse y parir sin tanta faramaña. Además, eres joven, no pienso en eso, y verás que se te olvidan las molestias. Como había perdido la candidatura para ser gobernador, andaba ansioso, le dio por viajar y me llevó hasta Estados Unidos en coche. Y todo el tiempo tenía sueño, me dormía con el sol sobre los ojos, y aunque el coche fuera dando brincos por largos caminos de terracería, no sé para qué te traje, Catín, me decía, mejor hubiera yo invitado a otra mujer. No has visto el paisaje, ni me has cantado, ni te has reído, bueno, eres un fraude. Todo el embarazo fue un fraude. Además, Andrés no volvió a tocarme, dizque para no lastimar al niño, y eso me puso más nerviosa. No podía pensar con orden, me distraía, empezaba una conversación que acababa con otra y escuchaba solemnemente la mitad de lo que me decía y contaba. Además, tenía un espantoso miedo a parir. Pensé que me quedaría tonta para siempre. Él se iba con más frecuencia que antes, ya no me llevaba a México, a los toros, salía de la casa solo y yo estaba segura que a la vuelta se encontraba otra mujer. Alguien presentable sin un chipote en la panza y unas ojeras hasta la boca. Tenía razón, yo no hubiera ido conmigo a ninguna parte, menos a los toros donde las mujeres eran bellísimas y con las cinturas tan delgaditas. Me quedaba rumiando el abandono, sobándome la panza. Durmiendo, solo salía para ir a comer a casa de mis papás. Un mediodía iba por el Zócalo soplándole a un reguilete que compré para Pía y me estrellé con todo y barriga contra el Pablo, mi amigo del colegio. Pablo era hijo de chipileños. Sus abuelos eran del Piamonte en la Italia, por eso era güerejo y de ojos muy profundos. «¡Qué bonita te ves!», me dijo. «¿Cómo eres?», contesté. «¿En serio? Yo siempre supe que te verías linda esperando un hijo. Total, ¿no fui a comer a casa de mis papás?». Pablo repartía leche en una carretita tirada por mulas. Salía de Chipilo muy temprano en las mañanas. Me invitó a subirme en ella y nos fuimos al campo. Me trataba como una reina. Nadie le tuvo más cariño que él al probable bebé, ni yo. Aunque yo no era un buen ejemplo de amor extremo, esa tarde jugamos sobre el pasto como si fuéramos niños hasta que se me olvidó la barriga. Hasta llegué a pensar que hubiera sido bueno no desear más que aquel gusto fácil por la vida.
Aprecié la tela corriente de sus pantalones, sus pelos desordenados y sus manos. Pablo se encargó de quitarme las ansias con 3 últimos meses de embarazo, y yo me encargué de quitarle la virginidad y todavía no dejaba en ningún burdel. Eso fue lo único bueno que tuvo mi embarazo. El embarazo de Verania, mi primera hija. Todavía el domingo anterior al parto fuimos a jugar en la paja. De ahí me llevó a casa de mis papás porque empecé a sentir que Verania se salía. Mi general llegó 2 días después con 20 ramos de rosas y chocolates. La niña tenía 1 mes y yo los pezones llenos de estrías cuando Andrés entró a la casa con 2 hijos de su primer matrimonio. Virginia era unos meses mayor que yo. Octavio nació en octubre de 1915 y era unos meses menor. Se pararon en la puerta del cuarto donde yo estaba. Su padre me presentó y los 3 nos miramos sin hablar. Yo no sabía nada de la vida de Andrés, menos que tuviera hijos de mi edad. Son mis hijos mayores, dijo. Hasta ahora vivieron con mi madre en Zacatlán, pero ya no quiero que estén en el pueblo. Los traje a estudiar aquí, vivirán con nosotros. Moví la cabeza de arriba abajo y luego enseñándoles a la niña les dije, esta es su hermana, se llama Verania. Y ya no les cuento más, porque si no ya no lo van a querer leer. Este es el capítulo 4 de Arráncame la vida. Hola Moni, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Jenny. ¿Qué tal, Está padre, ¿verdad, Jenny? No, y ese es el capítulo 4. Espérense a que los vean todos. Bien, entonces les decía yo de la reseña de este libro, yo nada más le leí el capítulo número 4, que es donde nos narra cómo Catalina, que es una de las protagonistas principales, que son Catalina y el general Andrés Asensio. Ellos 2 son los protagonistas principales. Hola Adrianita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bien que nos acompañas. Aquí estamos empezando la reseña. Compañera, ya estamos las mosqueteras completas. Nos falta una, nos falta Rosy. Bien, entonces les comentaba yo que los personajes principales son Catalina y el general Andrés Asensio. El general Andrés Asensio tenía fama de tener poder, pero ese poder que da no precisamente la buena fama, sino tenía mala fama, tenía fama de mujeriego y de ser cruel y despiadado y asesino aparte, ¿verdad? Entonces, ellos 2 son los personajes con personalidades totalmente diferentes. Él, como les acabo de decir, una persona de mal corazón, malo, y Catalina, una jovencita de 15 años, inocente, sumisa, pero rebelde a la vez. Poco a poco, en el transcurso de la novela, ya merito llega, de haber tenido clases, Adriana. Bien, entonces les decía yo que son 2 personajes totalmente diferentes, son 2 polos opuestos. Ella sumisa, jovencita de 15 años, pero al mismo tiempo rebelde. Él matón, malo, mujeriego, le gustaba la copa y aparte era mala copa. Son dos personalidades totalmente distintas que chocaban entre sí. Él tenía cerca de 40 años, ella en cambio solamente 15 años. Y se conocieron un día que Catalina estaba con sus padres y sus hermanos en el Zócalo, ahí en los portales de Puebla, tomándose una nieve. Cuando llega el general Asensio y le dice,
¿verdad que somos unos pendejos? Y Catalina voltea sorprendida y le dice, ¿qué? ¿Quién? Pues nosotros, ya ve cómo somos, de repente decimos una cosa y luego decimos otra. Somos unos pendejos. Pero en fin, así quedó. No se presentó el general Asensio y se retiró. Pasó el tiempo y ellos como que empezaron a noviar, pero Catalina tenía una obsesión de conocer el mar y en una de sus pláticas le comentó, a mí me gustaría conocer el mar porque no lo conozco. Ah, dice, entonces arréglese, mañana nos vamos al mar. Avísele a sus papás que nos vamos de fin de semana. O sea, ahí era lo que el general Asensio decía. No le estaba pidiendo su opinión, ni siquiera la estaba invitando. Le dijo, te voy a llevar. Entonces Catalina, con la ilusión de conocer el mar y de sentirse querida por un general, que para ella en la vida de ese entonces ahí era algo, pues ser novia de un general era la gran cosa, ¿verdad? Ella así lo pensaba en ese momento. Se va al mar, pero le deja una carta sencillísima a sus papás y les dice, conociendo el mar. Y se va y pasa todo el fin de semana ya, ni quien la buscara, ni quien la reclamara, y regresa, y los papás tan tranquilamente la reciben. Cosa rara para una señorita de esa época, ¿verdad? Estamos hablando del 1930, porque la novela no es que esté escrita en 1930, sino Ángeles Mastretta está hablando de la vida en Puebla en 1930. Entonces, le dice, no le dice nada a los papás, llegan, platican y se va el general Asensio. Y no lo vuelve a ver en un buen tiempo, en mucho tiempo. Y un buen día llega y le dice, oiga, yo me voy a casar con usted. Dice, me voy a casar con usted, avísele a sus padres que nos vemos en el registro civil tal día, tales horas, porque me voy a casar. Ni siquiera le habían pedido que fuera su novia, ni habían llevado un noviazgo bonito como normalmente lo hacen los jóvenes. Era algo impuesto. Hola Leonor, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto verte. Gracias, amiguita, gracias, muchas gracias. Aquí estamos, mira, contando lo que uno sabe. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar todos los lunes y viernes. Todavía no les avisaba a mis amiguitas que están conectadas, pero va a ser lunes y viernes. Ya teníamos un mes y medio haciendo esto. Bueno, continuamos con la reseña para no cortarla. Entonces les comentaba yo que llega muy autoritario el general Asensio y le dice, avísele a sus padres que nos vemos tal día, tales horas, en el registro civil, nos vamos a casar. Y ella dijo no, con esa rebeldía natural que ella tenía, pero él no aceptó réplica, le volvió a decir, dígale a sus padres que nos vamos a casar. Entonces ella, por la sumisión que estaba acostumbrada a tener con su familia y que estaba acostumbrada a vivirla viendo a su madre, con su papá, pues ya no puso objeción, se fueron al registro civil y se casaron. Nunca preguntó, nunca se dieron la oportunidad de conocerse. Desde ese momento, el general Asensio estaba abusando de Catalina. Estaba imponiendo su santa y sagrada voluntad sobre Catalina. Estaba violando sus derechos como persona a elegir, sus derechos de niña, porque era una niña. Ella no tuvo adolescencia, dejó las muñecas para ponerse las medias y los zapatos inmediatamente para convertirse en esposa. Al general Asensio lo hacía con un solo interés. Él quería la gubernatura de Puebla y como los gobernantes tienen que ser casados, pues no le quedaba de otra más que escoger a una niña jovencita, bonita y de muy buenos modales, para ser su esposa, porque pues iba a ser la primera dama de Puebla. Y se casaron y ahí empieza su martirio de Catalina. Al momento de casarse, pero déjenme contarles algo que se me estaba pasando. Catalina, cuando la llevaron al mar, estaba fascinada. El general Asensio era tan labioso que le contaba unas historias fenomenales y ella volteaba
con su corta estatura y su corta edad, y lo veía y se le caía la baba de admiración. Lo admiraba realmente por todas las cosas que el general Asensio le platicaba. Quiero entender que este señor era la mitad mentira y la mitad verdad, porque era medio mentirosón, aparte de mujeriego y de borrachillo y todo, era medio mentirosón, ¿verdad? Hola, Moni, ¿cómo estás? Ya te había saludado, pequeñita. Aquí estamos, mira. Bien, entonces ella estaba súper fascinada y deslumbrada por la labia que tenía el general Asensio en ese momento con ella. Posteriormente, pues ya se casaron y Catalina se empieza a dar cuenta de que las ausencias del general Asensio... Hola, Berito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está la familia? Aquí, mira, dando la reseña del día de hoy, es el libro de Ángeles Mastretta de Arráncame la Vida. Continuamos para no cortarle. Ella se da cuenta en ese momento, al estar ya en su casa. Catalina no sabía hacer nada, no sabía hacer qué hacer, no sabía hacer de comer, no sabía hacer absolutamente nada, puesto que era una niña. Y en una de esas le dice, pues tú qué sabes hacer, tú no sabes hacer nada, tú no sabes bailar, tú no sabes platicar, tú no sabes hacer el sexo, tú no sabes hacer nada, no sirves para nada. Fue cuando le empezó a ofender. Era un acoso psicológico el que ella sufría por parte del general Asensio, debido a la inocencia de Catalina y debido a su corta edad. Catalina en realidad no había vivido absolutamente nada, porque las señoritas de ese entonces las preparaban para el matrimonio, y Catalina ni siquiera para eso la habían preparado, ni siquiera para eso, porque no tuvieron el tiempo se le vino encima. Se casa joven con un hombre que le doblaba prácticamente la edad, más del doble de la edad, y entra, de hecho su primer noche de bodas, por si se puede decir así, él fue muy brusco con ella. Incluso yo siento que desde ahí, hola Johnny, muy buenas tardes, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amor? Saludos. Desde ahí ella se sintió violada, ultrajada, porque él la trató de muy mala manera. Ángeles Mastretta describe ese hecho con tal realismo que parece que uno lo está viviendo, de la manera tan soez que el general Asensio trató a Catalina ese día. Total, sale embarazada Catalina de su primer hija, que se llamó Verania, y sigue el embarazo y las ausencias. Sí, era una niñita prácticamente, Jenny, una niña de 15 años, acababa de cumplir 15 años, y en ese trayecto de esos 6, 7 meses que tenía viviendo con él se iba por temporadas largas, o sea, prácticamente no lo había visto, y le dice, se sale ella a la calle, como le leí, eso está en el capítulo 4 de la obra, y se encuentra a un conocido de ella, y es la primera vez que alguien la trata con delicadeza, con cariño, hasta con amor. Hasta ella llegó un momento dado en que sintió que Francisco quería más a la bebé que ella misma, porque ella no se sentía halagada con ser mamá. Las mujeres en ese entonces, cuando iban a las fiestas, los hombres repartían solos en un lado, tomaban, fumaban y platicaban de sus andanzas con las mujeres, las concubinas que tenían, y las mujeres se la pasaban sentadas platicando de los embarazos, de que si la comida, de que si los niños la tarea, de que si cosas cotidianas del hogar, o sea, no tenían una vida como muy activa.
cuando Catalina da a luz, les decía, y fue a los 6 meses de embarazo que Catalina, al sentirse tan querida, la trató tan finamente el Pancho, Francisco, que cayó en sus manos y engañó al general Asensio. Le puso el cuerno con el Pancho. Y ella empezó a sentir lo que nunca había sentido con el general. Porque de hecho, ella escribe una frase en el libro que dice, ya su papá de ella había muerto, y dice, papá, ¿por qué no estás aquí para que me enseñes a sentir? Para que me digas de qué manera se siente, para que me digas de qué manera se siente uno querido y aceptado. Ella tenía una conexión muy bonita con su papá más que con su mamá, era más que ser su padre, era su cómplice. Platicaban de cosas de niñerías. De hecho, cuando andaban en el campo, en la carreta con el papá, ella brincaba. Hola Eddie, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saber que estás aquí. Entonces, ella se bajaba y corría y se metía a los trigales y decía, ¿a que no me encuentras? O sea, eran los juegos que tenía con el papá corría y la buscaba, la abrazaba y ¡pum! Caían los dos al suelo y decía, aquí está mi niña. Esa era la conexión que tenía el papá con Catalina, una conexión de papá e hija muy bonita, cosa que no sucedía para nada con el general Asensio. Y así fue pasando el tiempo, engañó al general Asensio con Francisco, fue pasando el tiempo, ya tenía Verania, no recuerdo si 2 o 3 meses, cuando llega el general Asensio y le dice, mira, ella es mi esposa, se llama Catalina y estos 2 son mis hijos, antes vivían con mi mamá, pero ahora van a vivir aquí porque me los traje para que vayan a estudiar a la capital. O sea, imagínense el golpe tan duro emocionalmente para Catalina. Bueno, yo tengo una bebé, pero de repente, o sea, tengo 10 meses de casada y tengo 3 hijos. O sea, como que en su mente de niña no cabía esa posibilidad. De aparte de todo lo que había sido usado, ahora iba a ser hasta la nana de los hijos del general. Y fue pasando el tiempo y Catalina tuvo otro hijo varón. Y antes de tener ese otro hijo varón, le trajo el general Asensio otras 3 hijas. O sea, imagínense, en tan poquito tiempo, en 2 años, ser la madre de 7 hijos. O sea, no puede ser, no lo puedo yo creer, que, bueno, sí es de creerse, pues, porque lo está platicando Ángeles Mastreta, es la vida de las mujeres de 1930 en Puebla. Tener 7 hijos a los 2 años de casado, o sea, era increíble la manera como el general Asensio abusaba de Catalina, porque los papás no tenían esa libertad de meterse, de decir, bueno, ¿sabes qué? No vives feliz, o su mamá en determinado caso tampoco, porque su mamá también estaba acostumbrada a la sumisión del papá. Entonces había momentos en que el general pues no la golpeaba físicamente, pero sí emocionalmente era bárbaro con ella, era extremadamente grosero y la humillaba de fea manera. Posteriormente llega él a la gubernatura y, para la desgracia del general Asensio, en 1953 se le da el derecho al voto a la mujer. Por eso yo pienso que esta es una novela feminista donde la escritora de alguna manera quiere darnos a conocer de qué manera se fue revelando Catalina. Muy sutilmente, hermosamente escrita está la novela, de tal manera que la hace ver como no una novela política, porque se habla mucho de política en la novela, mucho se habla de política. De hecho, las mujeres en ese entonces tenían prohibido hablar de política. Las mujeres lo único que podían hablar era de los niños y de los partos y de los embarazos y de qué hicieron de comer el día de hoy, ¿verdad?
Hola Erika, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, mi hija, pues muchas gracias. Aquí, mira, haciéndole la lucha y haciéndole al cuento, ¿verdad? Abrazos a la distancia, mija, igualmente. Entonces ya le cuenta, ya Catalina ya empieza a tener más amistades. Empieza a tener más amistades y se aburre enormemente dentro de su casa. Y le dice al general Asensio, ¿sabes qué? Yo me voy a ir en las tardes a caminar, voy a llevar a los niños al Zócalo. Eran 7 chiquillos, imagínense. 7, yo creo que ella debe haber tenido como entre 17, no más de 18 años, y con 7 niños, era una niña. Y se llevaba a los niños todas las tardes al Zócalo. En una de esos paseos de las tardes al Zócalo, empezó a escuchar una música muy bonita. Y dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que se oye? ¿Qué es? Ah, pues empezó a escuchar la música de una orquesta. Y se fue arrimando, dejó a los niños ahí en el Zócalo, recomendándoles que no se fueran a retirar muy lejos, y se fue ella al lugar, me imagino yo que era como una especie de casa de la cultura, y se fue hasta ese lugar donde empezó a escuchar la música, y lo primero que vio fue al director de orquesta. El director de orquesta, que se llamó Carlos Vives. Carlos Vives era el director de orquesta, y ella quedó impactada con ese movimiento de manos que hacía para dirigir su orquesta. Automáticamente quedó enamorada de Carlos Vives, Catalina. Y empezó a ir todas las tardes y dejaba a los niños en el Zócalo y se iba a escucharlo a él. Pero ahora sí que tanto va el cantarolago hasta que se quebra, ¿verdad? Tanto iba que hicieron una amistad tan grande que volvió a engañar al general Asensio. Pero fue un amor verdadero. Enamoradísima Catalina quedó, estaba de Carlos Vives, de ese director de orquesta. Pero no contaba con que a ver, compañeros, si alguien me dice si se está reproduciendo el video, porque yo aquí no me veo. ¿Alguien me puede decir, Moni? A ver, ¿qué pasó con esto? Vamos a ver. Moni, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me pueda decir si me están escuchando o no? Creo que no, ¿verdad? Ya se cortó esto.